Hola y saludos desde Stratford-upon-Avon, donde nos preparamos para celebrar el cumpleaños de Shakespeare. Gracias al Festival Shakespeare Buenos Aires y a la Fundación Romeo por invitarnos a hablar, y en especial a nuestro gran amigo Patricio Orozco. Soy Paul Edmondson y yo Stanley Wells, y nosotros vamos a hablar sobre nuestro nuevo libro coescrito, Todos los sonetos de Shakespeare, publicado por la Cambridge University Press. En primer lugar, ¿por qué lo llamamos todos los sonetos de Shakespeare? Bueno, porque a diferencia de muchas otras ediciones existentes de los sonetos de Shakespeare, este incluye no solo los sonetos que fueron impresos en 1609, sino que también otros sonetos de Shakespeare, esto es decir, fragmentos en forma de sonetos de sus obras. Claro que también hay otras ediciones de los sonetos de Shakespeare, pero la nuestra es completamente diferente y distintiva. Según nuestra cuenta, hay hasta ahora 182 sonetos de Shakespeare, 154 de la recopilación de 1609, 23 de obras y 5 otros, 3 del Pellegrino Apasionado de 1599 y 2 versiones alternativas de sonetos de 1609, y somos los primeros en ponerlos en orden cronológico. Entonces, en los próximos 30 minutos vamos a hablar sobre cómo surgió la idea, sobre las decisiones que tuvimos que tomar, sobre presentar los sonetos y también sobre la forma en la que nuestro libro influye las formas en las que podemos llegar a pensar el arte y la vida de Shakespeare. Entonces, ¿cómo surgió la idea? Bueno, nosotros ya habíamos escrito un libro en el año 2004, en el cual rebatimos algunos de los mitos sobre los sonetos, incluyendo la suposición de que los 126 primeros sonetos están dirigidos a Fair Youth o Hermoso Joven y que el resto están dirigidos a la tan llamada Dama Negra. También hemos producido varios artículos de los sonetos desde ese momento. También continuamos cuestionando los mitos de los sonetos durante 20 años, pero todavía hay algunos oradores que se refieren a los tan llamados protagonistas de los sonetos como si los sonetos representaran una secuencia coherente que está dirigida a solo 2 personas. Muchas veces nos encontramos cuestionando el término secuencia, el término primeros 126 sonetos, el término sonetos de la Dama Negra. En clases a veces escuchamos a estudiantes y profesores decir cosas como: este es uno de los sonetos dirigidos al hermoso joven. Entonces, la manera en la que pensamos a todos los sonetos de Shakespeare surgen a partir de que durante mucho tiempo hemos estado en desacuerdo con la forma tradicional de leer los sonetos. Hace 3 años estábamos dirigiendo una clase en el Shakespeare Institute en la Universidad de Birmingham, en el máster de arte de Shakespeare y creatividad. Y yo estaba hablando sobre la escritura de los sonetos y Stanley hablaba sobre los enfoques de los sonetos, en especial en relación a la vida de Shakespeare. Esto fue cuando empezamos por primera vez a pensar en nuestro libro. Recuerdo mirar a mis notas ese día y decir: Stanley, ¿no sería una idea genial poner los sonetos de 1609 en orden cronológico y entremezclar los sonetos de las obras entre ellos? Es algo que nunca se ha hecho antes. Entonces, uno de los puntos que hemos estado interesados en reiterar es que el orden en el cual los sonetos fueron primero impresos en 1609 no es el orden en el cual Shakespeare los ha escrito. Debemos agradecerle al académico neozelandés MacDonald P. Jackson, que ha publicado varios artículos sobre la cronología de los sonetos durante muchos años. Su trabajo muestra que Shakespeare ha estado escribiendo poemas incluidos en los sonetos de 1609 durante un periodo de tiempo mucho más largo que el que la mayoría de los lectores tiende a suponer. De hecho, los ha estado escribiendo durante 27 años. Continuamos en decir que la recopilación no es una
secuencia, no es una narrativa, no es una historia, es una recopilación de varios poemas, una recopilación que muestra un orden intermitente, una secuencia dentro de sí misma, pero no en total. Y luego hay sonetos que nos ayudan a indicar la estructura y el diálogo o monólogos de varias obras, incluidos por supuesto prólogos y epílogos. Entonces, ¿cuáles fueron las decisiones que tuvimos que tomar sobre presentar los sonetos? Stanley ya había editado los sonetos de 1609 para la edición de Oxford y nos habían otorgado permiso para usarlo. Hemos modificado la edición un poco al, por ejemplo, eliminar las mayúsculas de sustantivos abstractos como el tiempo, en parte debido a la dificultad de saber si es que pretendían ser personificaciones. Hemos observado con cuidado las fechas de los sonetos de Jackson. En la página 24 de nuestro libro hemos enumerado la división cronológica de los poemas que hizo Jackson. Y sin leer eso, las características destacables son los primeros sonetos escritos y están entre los últimos impresos en los sonetos de 1609. Los sonetos desde 127 al 154 y los últimos escritos son entre el 104 y 126. Entonces, lo que esto significa es que la recopilación de 1609 no representa para nada el orden en el cual Shakespeare ha escrito los sonetos. Hay 3 casos tempranos que presentamos en nuestro libro. Sí, los primeros 2 sonetos que tienen una reordenación cronológica y es el hecho de que los últimos 2 que han sido impresos en la recopilación de 1609 son los números 153 y 154. ¿Por qué? ¿Por qué los reordenamos? Bueno, porque el soneto 154 es el primero de los 2. Claramente, el 153 luego revisa ese y creemos que son ejercicios de un estudiante, escritos tal vez bajo la dirección de un profesor que le ha dicho que él debía revisarlos y reescribirlos, el primer intento que tuvo. Los 2 son traducciones de un epigrama en latín. Esto ha sido reconocido durante mucho tiempo, por supuesto, y nosotros creemos que lo ha revisado más tarde. Además de esos 2 sonetos, hemos impreso el soneto 145, ahora en 1971, sí, tan reciente como eso. El académico de Shakespeare, Andrew Gare, sugiere que el 145 puede ser uno de los primeros poemas de Shakespeare, aunque nosotros creemos que es un ejercicio de un estudiante, pero el 145 es un soneto de cortejo y se diferencia de la recopilación porque está en tetrámetro yámbico y no en pentámetro. Y hay un juego de palabras muy interesante en las coplas. La palabra odio aparece, que es una pronunciación alternativa en inglés de Hathaway, que es el apellido de soltera de la mujer con la que se casó Shakespeare, Anne Hathaway. Yo odio, elimino y con no a ti me salvó. Entonces podemos decir que este pudo haber sido un poema premarital o postmarital que Shakespeare escribió cuando tenía tan solo 18 años. Stanley hizo el trabajo duro al examinar por completo los trabajos 3 veces buscando por momentos de potenciales sonetos en las obras. Nadie había hecho esto antes, excepto cuando, claro, que nos referimos a los sonetos que están incorporados en, por ejemplo, el primer encuentro de Romeo y Julieta, cuando se enamoran a primera vista y los 2 dicen un soneto al mismo tiempo. En nuestro libro anterior hemos dedicado todo un capítulo a los sonetos de 1609 en relación a las obras y a algunos de los sonetos en las obras. Entonces, ¿cómo seleccionamos los fragmentos que aparecen? Bueno, algunos fueron realmente muy simples y sencillos. Prólogos, como el prólogo de Romeo y Julieta y el prólogo del primer acto de Romeo y Julieta. Epílogos, como el epílogo de Enrique V. Y en trabajos de amor perdidos, Shakespeare describe a personas escribiendo sonetos. Se declaran que son sonetos, pero uno de ellos, llamado sonetos, de hecho no es lo que nosotros reconoceríamos como un soneto formal. El término es flexible. También uno de los sonetos de 1609, si lo consideramos como un soneto no formal y considerando la flexibilidad del término, uno de ellos tiene 15 líneas, el soneto 99. El 126 tiene 12 líneas conformadas
por coplas de rimas. Y como mencioné antes, el soneto 145 está en tetrámetro yámbico y no en pentámetro. Entonces se pueden ver anomalías o sonetos flexibles dentro de la recopilación de 1609 y se convirtieron de verdad en coartadas para poder identificar otras posibles inclusiones de las obras si los consideramos como formas de sonetos flexibles. En las obras hay varios ejemplos de discursos que realmente se distinguen, que están conformadas por dos cuartetas y una copla, no solo las 14 líneas de un soneto estándar. Estas versiones más cortas tienden a ser discursos que frenan la acción de revelar el estado anímico del personaje, como en Beatriz, luego de haber escuchado una escena Orlando en Como Gustes, o a veces monólogos en los que revelan información muy significativa, como por ejemplo la carta de Valentín a Silvia, que es interceptada por el duque de Milán, que es el padre de Silvia, en Los dos hidalgos de Verona. Luego está el discurso de Crécida, de Troilo y Crécida. Son 14 líneas, pero en coplas que riman. Y lo podemos relacionar al soneto 126 porque está conformado por coplas y son 14 líneas, que es lo que esperamos de un soneto formal. Ella además está sola en el escenario. Pándaro acaba de salir, como también lo estaban Beatriz y Orlando. Entonces es un momento de intimidad para Crécida. Y eso lo hemos incluido también entre los sonetos de las obras. Sí, en el discurso de Helena, al final de la primera escena de A buen fin no al principio, está en una forma similar al de Crécida. Helena comienza su discurso diciendo: con frecuencia pedimos al cielo recursos que residen en nosotros mismos. Y es un momento de autorreflexión y se puede considerar como un soliloquio. ¿Y qué hay sobre Eduardo III? Bueno, incluye una escena en la cual el rey, que es un hombre casado, le instruye a su secretaria a escribir un soneto de amor a la también casada condesa de Salisbury. La escena es poco conocida porque esta obra colaborativa ha sido atribuida a Shakespeare en los últimos 30 años más o menos. La escena en cuestión ha sido atribuida a Shakespeare. El rey intenta transmitir el tipo de soneto que él quiere que su secretaria escriba, pero la propia impresión poética de los sonetos que tiene el rey no es muy buena. Él dice 9 líneas y todas terminan con la palabra sol, a lo que él luego le agrega coplas que riman. De hecho, nunca escuchamos el soneto que la secretaria está intentando escribir, pero en el mientras tanto, Shakespeare le ha otorgado al rey un soneto de 11 líneas para decir. Hablemos sobre la presentación y los elementos de diseño de nuestro libro. Creemos que ha sido hermosamente diseñado. Cambridge University Press ha hecho un gran trabajo. Creemos que tiene una hermosa tapadura. Tiene guardas de color lila y una cinta dorada donde uno puede marcar por dónde va en el libro, y tampoco es muy caro. Y miren al énfasis en los poemas, estamos muy emocionados por eso. Están en la parte central de la página principal, los números han sido eliminados, entonces parecen poemas nuevos, los números se encuentran inmediatamente en el pie de página, entonces uno puede ver dónde estaban los números en el año 1609, las glosas en el pie de página y unos bosquejos miniaturas bajo cada soneto para simplemente otorgar un sentido de lo que uno va a leer antes de leer el poema o tal vez para sintetizar lo que uno acaba de leer. Y cuando estábamos escribiendo estos bosquejos miniaturas, recuerdo que un día Stanley me has dicho, porque cada uno trabajaba en un poema de manera individual, luego mirábamos el trabajo del otro, nos dábamos consejos sobre glosas o las presentaciones de los poemas y demás. Y recuerdo que un día me has dicho: Paul, estos son poemas muy difíciles. Y yo dije: Stanley, si nosotros pensamos eso, ¿qué hay sobre nuestros lectores? Desde ese día hemos decidido hacer un parafraseo literal en prosa de todos los sonetos, de los 182 de ellos en el libro, y ese parafraseo aparece al final del volumen. Y son deliberadamente literales, porque nosotros queríamos transmitir la rareza de algunas expresiones poéticas de Shakespeare e incluso su pensamiento, entonces para que eso no se pierda. Entonces, de una forma uno puede leer varios parafraseos en prosa inglesa moderna y captar cómo es que pensaba Shakespeare y cómo funcionaba su mente. Hemos incluido índices
a la numeración de 1609, entonces pueden ser recuperados fácilmente dentro de el reordenamiento cronológico, y también hemos señalado 32 sonetos que llamamos analogías dramáticas, solamente porque nos recuerdan a momentos en una obra, o tal vez porque nos imaginamos a personajes hablando, como por ejemplo el soneto 138, cuando dicen: cuando mi amada jura que está hecha de honradez, le creo, aunque sé que miente. Nos imaginamos que tal vez puede decírselo Antonio a Cleopatra. Entonces, esta es una sugerencia dramática que se nos ha ocurrido a nosotros y la hemos señalado en el libro. ¿Cuáles son algunos de los efectos de lo que hemos hecho? Yo creo que al abandonar el orden en el cual los sonetos impresos en el volumen 69, presentamos estos sonetos como poemas nuevos, poemas que merecen ser vistos como nuevos y con una nueva mirada. Hemos hecho eso en parte, y tal vez principalmente, porque esperamos, y nosotros sabemos que hemos eliminado la historia tradicional que he mencionado anteriormente, y en lugar, al haber hecho eso, al mostrar sonetos que, bueno, en primer lugar no contaban una historia, pero ahora definitivamente no lo hacen, si es que era así. Pero al haber hecho eso, ponemos énfasis en la independencia como la recopilación en contraposición a las secuencias de sonetos de 1590 que están dirigidas a individuos y están más unificados. Entonces, nosotros hemos puesto mucho énfasis en la variedad de los sonetos de Shakespeare. Por ejemplo, 2 de ellos son cartas, en los cuales se dirigen a individuos que desafortunadamente no podemos identificar. Está el soneto 26 y 77. Uno de ellos es una meditación religiosa, es un poema religioso, y como hemos dicho antes, 2 son traducciones. Solo 121 de los 154 sonetos están dirigidos a individuos. 84 de esos 121 pueden estar dirigidos tanto a un hombre como a una mujer. Ahora, dentro de ellos sabemos que solo 14 pueden ser identificados con certeza que están dirigidos a un hombre, y probablemente 13 más lo están debido a su lugar en la recopilación. Sabemos que 7 están dirigidos definitivamente a una mujer, y que 3 más, debido a su lugar en la recopilación, pueden estar dirigidos a ellas. Los sonetos restantes, que no están incluidos en estos 121, 25 son meditaciones, pequeños ensayos en miniatura de soliloquios de Shakespeare. 6 están dirigidos a conceptos abstractos, como el tiempo o la inspiración, y los 2 del final, que son traducciones. Dentro de los 154 sonetos hemos identificado 19 pares de sonetos, que muestran que Shakespeare los pensaba de una forma facilitando una secuela. Estos emparejamientos se revelan a través de vínculos sintácticos y primeras palabras como pero, entonces, así, o, como si fueran palabras que continúan. Nuestro reorden cronológico no ha separado ninguno de los pares de sonetos de 1609. Entonces, al separarnos de la historia tradicional de los poemas, le permitimos a los lectores ver a los sonetos como si fueran mucho más autobiográficos que lo que se consideró antes. Muchos de los sonetos son poemas muy personales, que de hecho creemos que Shakespeare no quería que sean publicados. Son meditaciones internas, a veces muestran un análisis de angustia y muestran la dificultad con una situación amorosa en la cual el poeta se encuentra. A veces él escribe sobre su propia necesidad de muerte, otras veces medita sobre el tiempo. Muchos de los sonetos parecen revelar relaciones muy frágiles con otros individuos, pero mientras mirábamos a los sonetos, realmente hemos descubierto que hay bisexualidad presente en ellos. Uno de los sonetos es claramente sobre una relación bisexual. Ese es el soneto 144. 2 amores, consuelo y sufrimiento, me rondan como espíritu tenaces. Ángel bondadoso, un varón rubio. Espíritu del mal, una hembra oscura. Ahora, lo que ocurre es que claramente la historia tradicional ha tomado esos 2 sujetos mencionados en ese soneto y los ha aplicado al resto de la recopilación, que es algo muy categórico de hacer. Miremos a otros 2 triángulos amorosos dentro de la recopilación que pueden estar dirigidos a distintas personas de la vida de Shakespeare.
No tienen por qué ser las mismas personas mencionadas en el soneto 144. ¿Por qué? Porque se escribieron en momentos diferentes. Entonces, el primer triángulo amoroso ocurre entre los sonetos 40 y 42. Y hay uno entre los sonetos, el par de sonetos 133 y 134. Vamos a mirar al soneto 134 para decir que este es uno de los ejemplos de los sonetos más difíciles de Shakespeare. Todos son muy difíciles, si no intentamos disimularlo. Entonces voy a leer El bosquejo en miniatura. Es uno de los pares de los sonetos. Ambos pueden estar dirigidos a un hombre o a una mujer y son sobre triángulos amorosos y hablan sobre la posibilidad también de que sea un triángulo amoroso entre 3 hombres. Entonces, este es el bosquejo. Harías cualquier cosa por mantener a mi amigo y a mí bajo tu control. Lo he perdido por tu poder y permanece por deuda. Este es el soneto completo. Ahora he confesado que él te pertenece y que yo a tu deseo estoy hipotecado. Conmigo yo te pago, siempre que el otro yo por ti me sea devuelto, para ser mi consuelo. Mas ni tú quieres esto, ni él quiere ser libre, ya que tú eres avara y él amablemente se dio a préstamo solo, como aval, para hacer el contrato que le ata, también ceñidamente. Por ley de tu belleza exiges que se ponga, tu usurera que a todo le pones interés. Pleito a mi buen amigo, que por mi bien se endeuda, así que lo pierdo por esta innoble falta. Lo he perdido y nos tienes a los dos bien atados, que aunque él pagó el total, yo no me siento libre. Y este es nuestro parafraseo de ese soneto. He admitido que mi amigo te pertenece y que me encuentro legalmente obligado a obedecerte. Renuncio de mi ser y me entrego a tu poder, si eso significa que puedo permanecer cerca de mi otro yo, a quien tú has tomado. Pero no lo harás, ni él quiere ser libre. Tú eres codiciosa y él es amable. Su intención fue interceder como seguridad para mí, pero por la magnitud de tu belleza, eres usurera que a todo le pones interés. ¿Y qué haces de mi fiador amigo presa? Por mí. Yo lo perdí por tu maltrato hacia mí. Tú ahora nos posees a ambos, y aunque él salde la deuda total, sigo sin ser libre de la deuda, sigo encadenado a ti. Se pueden observar el lenguaje de un hombre de negocios, un hombre de medios, de litigación, hipotecas y dinero. Se puede observar en la línea 2, y yo a que tu deseo estoy hipotecado. Al mismo tiempo alude al primer nombre de Shakespeare, como lo hace en el soneto 22, 27, 89, 135, 136 y el 143 también. Entonces nosotros encontramos la personalidad de Shakespeare y el lado de negocios de Shakespeare en ese soneto en particular. Y con respecto a los sonetos de las obras, difieren entre ellos en el tono, dicción y en la inteligibilidad de los sonetos de 1609. Y también se diferencian entre ellos. Hay prólogos y epílogos más formales, hay otros fragmentos más informales e intensos, que ya hemos mencionado anteriormente, de Beatriz, Orlando y Créssida, y hemos venido a cuestionar si los sonetos impresos en 1609, en lugar de ser pruebas de ensayos, de discursos de las obras, nosotros creemos que esto es una manera de evadir las conexiones de los sonetos que tienen con la vida personal de Shakespeare. Al dar vuelta el enfoque tradicional de los sonetos y al mostrar que los sonetos son mucho más expresivos y nos cuentan más de la vida interior de Shakespeare, nosotros esperamos que nuestro libro influya en la manera en la que se reescribirá la biografía de Shakespeare y que cambie la manera en la que consideramos a Shakespeare como hombre.
En resumen, esperamos que nuestro libro haya cambiado la manera en la que conversamos sobre los sonetos de Shakespeare para siempre. Muchas gracias por habernos escuchado. Saludos desde Stratford upon Avon.